Salve amantes de la historia. En este vídeo hablaremos sobre el último de los emperadores de esta serie, ampliable en un futuro, Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus, Domiciano para los colegas del Palatino. A diferencia de los dos emperadores anteriores, el loco de Calígula y el artista frustrado Nerón, a Domiciano se le conoce popularmente por ser un déspota cruel, pero a diferencia de los otros dos, también se le atribuye la conciencia absoluta sobre lo que hacía y una expresa voluntad de cometer las tropelías que cometió. Vamos, que era el Aníbal Lecter de los emperadores, o eso nos han hecho creer. Como siempre, los emperadores malos, entre comillas, son los que trataron mal a los senadores y persiguieron u ofendieron a los cristianos, casualmente los que nos cuentan la mayoría de cosas sobre su vida. Así que nada, vayita. Nuestro protagonista nació el día 9 de las calendas de octubre, el 24 de octubre para los del siglo XXI, del año 51 después de Cristo, o durante el consulado de su padre, que es como los romanos realmente contaban sus años. Durante su infancia vivió en unas condiciones próximas a la indigencia, según las fuentes, y completamente desatendido por su hermano y su padre, además de que su madre murió cuando él era aún muy joven. Este es un factor que explicará, en parte, su voluntad de destacar tanto de los otros romanos como también sobre su familia. Llanamente, tenía complejo de inferioridad y unas ansias desmesuradas de obtener el poder que, según él, se merecía por nacimiento. El diciembre del 69, su padre, Vespasiano, asciende al poder, siendo el cuarto emperador en un solo año. Y además, él y su hijo Tito se nombran a sí mismos cónsules, mientras Domiciano, más joven, es puesto a cargo de Roma, con el rango de pretor. Enseguida, y por ansias de poder, desatiende sus tareas de pretor e intenta gobernar la ciudad eterna directamente. Era muy orgulloso y realmente creía que gobernar era su derecho, como ya hemos dicho, y que por ese motivo podía hacerlo de manera absoluta. Suetonio nos cuenta que en su tiempo de pretor urbano con poder consular nominal, deja ver lo que ocurriría después con él en el futuro. Suetonio nos cuenta que rebatió a Helio Lamia, su esposa, para casarse con ella, y que en un solo día distribuyó más de 20 cargos en Roma y provincias, hasta un punto en el que Vespasiano dijo que le sorprendía que su hijo no le enviase también a él su sucesor, ¿no? Porque parecía que estaba cortando el bacalao. Tácito también da noticias de comentarios reprobatorios sobre Domiciano en sus primeros años como adulto, en el sentido de que, y cito, se estaba excediendo de los límites marcados por la edad y las atribuciones de un hijo. En esa etapa realmente no hay, al menos en apariencia, muestras de crueldad. De hecho, se muestra ridículamente sensible a los temas sociales. Todo cambia cuando Vespasiano muere el 23 de junio del 79, 10 años después de ser proclamado emperador, y es sucedido, como estaba planeado y como aparece lógico, por su primogénito Tito, hacia el cual Domiciano esconde sus evidentes sentimientos de envidia bajo una máscara de fraternidad y complacencia. Seguramente se debe a una voluntad de esconder sus tendencias de mal carácter, como cuenta Tácito. Y cito: cuando Domiciano se dio cuenta de que gente de más edad menospreciaba su juventud, empezó a desentenderse de los modestos cometidos de gobierno que antes desempeñaba. Iba dando imagen de ingenuidad y moderación, siempre en las nubes y aparentando interés por la literatura y pasión por la poesía. Con todo ello pretendía eludir sus intenciones y hurtarlas a la envidia de su hermano, cuya naturaleza, incomparable con la suya y más dulce, no dejaba de malinterpretar. Suetonio también hace referencia a ese hecho. Vuelvo a citar: entonces Domiciano adoptó con una extraordinaria habilidad el aire de hombre modesto y amante, como el que más, de la música, a pesar de que nunca antes había mostrado afición por ese arte, que luego desdeñó y no volvió a recordar. A partir de que se le deniega su consulado, no cesó de conspirar, unas veces abiertamente, otras en secreto, contra su hermano. Y de hecho Tito muere en poco tiempo por sus malas condiciones de vida, mala dieta y fiebres, aunque las malas lenguas de turno apuntan hacia la morbosa opinión del envenenamiento, que seguro que hubieran funcionado mejor en las revistas del corazón de Roma si hubiesen existido. Así que nada, es simple y llanamente mentira, aunque lo que sí que es verdad es que Domiciano dio por muerto a su hermano cuando era evidente que aún respiraba, cosa que evidentemente sí que ayudó, como el que no quiere la cosa, a que él fuera emperador. Vaya, qué casualidad.
A su muerte divinizó a su hermano, pero ese fue el único honor que Domiciano dio a Tito. Antes de llegar a la época más conocida de Domiciano, el terror, al más puro estilo de Robespierre, tenemos que poner el foco en una etapa intermedia en la que, bueno, no lo hizo tan mal. De hecho, los historiadores más o menos coetáneos, como Suetonio, que tenía entonces 12 años cuando Domiciano llegó al poder, nos cuentan que, y cito, administró la justicia con diligencia y pericia, en sesiones de carácter extraordinario. Y también dice que tanto fue su empeño en mantener a raya a los magistrados de Roma y a los gobernadores, que no los hubo nunca más honestos ni más justos. Es decir, no está nada mal para las pestes que llegará a decir después. Realmente tiene mérito. De hecho, Domiciano era capaz para el gobierno, realizaba políticas justas y reflexionadas, y por eso sus enemigos no lo han representado tanto como el malo malísimo, sino que a diferencia de Calígula o Nerón, no dicen que estaba loco, cosa que da para pensar. El problema principal de esta etapa normal, entre comillas, de su gobierno es que, como Cayo, o Calígula para los amigotes, intentó romper con el statu quo político romano. En políticas hábiles, Augusto, Tiberio, Claudio, Vespasiano y Tito habían mantenido las apariencias y más o menos respetado la soberanía del Senado y la clase senatorial como un medio para conseguir legitimar su poder absoluto. Pero ese no fue el caso de Domiciano, que además no era una novedad, habida cuenta de los casos de Calígula y Nerón. Su reinado marca una fecha importante en la transformación del poder político romano de diarquía a monarquía. Es de hecho, como era de esperar, ese hecho no gustó a los patricios, que se aprovecharon de los manifiestos defectos de Domiciano para demonizarlo mucho y muy fuerte. Eso sí, hay algo de verdad en las críticas de los senadores, porque se sabe que tenía cóleras repentinas y terribles, y no creía en la sinceridad de las personas, y además quería ser elogiado. Pero quería ser elogiado voluntariamente, porque realmente sabía que estaban mintiendo. Además, otro factor muy importante de su personalidad, digámoslo así, es que era extremadamente supersticioso y vanidoso, de manera que no se debía hablar de otros grandes hombres en su presencia, bajo la amenaza tácita de un imprevisible ataque de cólera, dejémoslo así. Sus tendencias absolutistas se explican por el sentimiento del príncipe de la incapacidad de la aristocracia, por su carácter orgulloso, celoso y misántropo, por la antipatía, seamos sinceros, bastante justificada, que los senadores le inspiraban. Después de un periodo de guerras casi constante, el año 93, Domiciano se consagró a luchar contra su gran enemigo, que fue la aristocracia, y dando pie a diferentes acciones contra ellos, como por ejemplo confiscaciones, exilios y ejecuciones sin juicio de manera continuada, lo que se llamaría el periodo de terror, pero que realmente fue terror solo para los aristócratas, porque los otros, el ejército, los pretorianos, la plebe, toda esa gente realmente se llevaban bastante bien con el poder, así que no hubo tantos problemas en ese sentido. También se denotó la existencia de espías por doquier, como en los tiempos de Nerón, y realmente era una cosa que era evidente, por el sentido de que nada se podía decir sin que llegase a oídos del emperador, o al menos de sus secuaces, para llamarlos de algún modo. También es bastante relevante la persecución de los filósofos por su figura de defensores de la moral, es decir, eran personas que estaban abiertamente en contra del emperador por todas esas maneras de hacer poco morales, y que por tanto eran una figura a tener en cuenta si Domiciano quería mantener el poder, básicamente. Y el último, uno que también es bastante sonado por la repercusión que ha tenido en el futuro, en nuestro presente, es la persecución de los cristianos, cosa que le comportó un cierto odio por parte tanto de ese colectivo como de las clases bajas en general, que, como ya he comentado antes, realmente no tenían ningún problema con el emperador mientras les diera el panem et circenses típico, es decir, el dinero y los juegos, que los mantuviera alimentados y entretenidos. Por tanto,
esa persecución a gente que quizá eran vecinos, eran hermanos, eran padres, pues realmente generó bastante descontento. Pero no demasiado, es decir, las comunidades cristianas de ese momento eran bastante cerradas y no había demasiada relación con el resto del pueblo, que evidentemente era la inmensa mayoría de gente, esa inmensa mayoría eran paganos. Por tanto, realmente el descontento fue, pero no demasiado grande. Todas esas acciones, realmente ese ataque a la aristocracia, que eran el que realmente controlaban los resortes de poder, sobre todo desde el ascenso de los emperadores, controlaban los resortes más bajos, más violentos, si lo queremos llamar así, llevó a varias consecuencias, entre las cuales tenemos las evidentes y esperables crónicas desfavorables por parte de la clase senatorial y también el bastante esperable también asesinato de Domiciano gracias a un engaño el año 98. Aunque se defendió bastante bien, físicamente hablamos, entraron otros hombres y algunos gladiadores y realmente esos ya terminaron el trabajillo. Así que realmente tuvo una muerte bastante violenta, a manos de gladiadores, ¿quién lo diría? Pues bien, como conclusión, Roma no era susceptible de recibir una simplificación de las estructuras políticas, ni tampoco la instauración de una monarquía sacralizada al más puro estilo helenizante. Aún así, Domiciano fue un administrador bastante competente y su voluntad de favorecer al orden ecuestre y centralizar el poder se correspondía a los intereses reales del imperio, es decir, lo que realmente el imperio necesitaba. Así que nada, si os parece, por hoy lo dejamos aquí. Espero que haya ayudado un poco a abrir las miras respecto a la historia del emperador Domiciano, una persona que realmente ha sido evidentemente demonizada. Y nada, espero como siempre que os haya entretenido y gustado partes iguales. Y que dejéis en los comentarios todas las sugerencias que tengáis, ideas, comentarios, cosas a mejorar, que si vienen desde la opinión positiva, esta crítica constructiva, evidentemente, pues estamos en Cliófilos completamente abiertos a cambios. Así que nada, hasta la próxima.